Bienvenidos, una vez más, a su canal predilecto para desentrañar los misterios del corazón y los tejemanejes de la farándula. Hoy, como les prometimos, tenemos un plato fuerte, un manjar jugoso que ha estado cocinándose a fuego lento en las redes sociales y que, finalmente, está listo para ser servido. Sí, damas y caballeros, volvemos a sumergirnos en el universo de Aatai Ulusoy y Serine Isarkaya, la pareja que para muchos personificó el romance en la pantalla y fuera de ella, un romance que, como bien sabemos, terminó en un torbellino de rumores y especulaciones. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de emociones a flor de piel. La historia de estos dos talentosos actores siempre ha sido un laberinto de pasiones ocultas, de declaraciones ambiguas y de silencios ensordecedores. Pero hoy nos adentraremos en las profundidades de la última controversia, en el epicentro de un terremoto mediático que ha sacudido los cimientos de la relación entre ambos, unas confesiones explosivas vertidas por Aatai, que, según nuestras fuentes, han dejado a Serine completamente descolocada. ¿Qué ha sucedido exactamente? ¿De qué se trata este revuelo que ha inundado los titulares de revistas y portales web? Agárrense fuerte a sus asientos, porque vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada palabra y a reconstruir la historia paso a paso. Pero antes de continuar, permítanme recordarles la importancia de un gesto que para nosotros significa el mundo. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis exhaustivos y de nuestros chismes jugosísimos. Además, al suscribirse nos brindan el combustible necesario para seguir investigando, indagando y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como recordarán, la relación entre Aatai y Serine ha sido objeto de intensas especulaciones desde el momento de su separación. Su romance, caracterizado por la pasión y la intensidad, siempre estuvo bajo la lupa de los medios de comunicación y del público en general. Desde sus inicios en la exitosa serie Medcezir, donde su química era palpable y su conexión innegable, hasta sus proyectos individuales, cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, fue minuciosamente analizado en busca de cualquier señal que indicara una posible reconciliación. Sin embargo, con el paso del tiempo, las esperanzas de una segunda oportunidad se fueron desvaneciendo. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, explorando nuevos horizontes y protagonizando nuevos romances. Pero a pesar de ello, el recuerdo de su relación perduró en la memoria de sus fans, quienes se aferraron a la idea de que tal vez, algún día, el destino volvería a unirlos. Pero, ¿será que ahora, con estas nuevas revelaciones, esa puerta se ha cerrado definitivamente? ¿Será que las confesiones de Aatai han dinamitado cualquier posibilidad de reconciliación? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y está llena de matices. La historia, como ya les adelanté, comienza hace algunas semanas, cuando Aatai inició una gira promocional para presentar su nuevo proyecto. Hasta ahí, todo transcurría con normalidad. El actor, visiblemente entusiasmado con su trabajo, concedía entrevistas a diferentes medios de comunicación, hablando sobre su personaje, sobre los desafíos del rodaje y sobre sus planes futuros. Sin embargo, en una de esas entrevistas, algo cambió. El ambiente, quizás, era más relajado y distendido. El entrevistador, tal vez, logró conectar con Aatai de una manera especial. El resultado fue que el actor se sintió particularmente cómodo y relajado, y comenzó a hablar de su vida personal con una franqueza inusual, con una honestidad que sorprendió a propios y extraños. Y ahí, amigos míos, fue donde la bomba estalló. Sin entrar en detalles escabrosos, sin revelar nombres ni fechas concretas, Aatai comenzó a hablar sobre sus relaciones pasadas, sobre el aprendizaje que había obtenido de ellas y sobre cómo ciertas experiencias lo habían marcado profundamente. Hasta aquí podríamos pensar que se trata de reflexiones genéricas sobre la vida amorosa, sobre los errores que todos cometemos y sobre las lecciones que aprendemos a lo largo del camino. Pero lo que vino después, lo que Aatai dijo a continuación, dejó a todos boquiabiertos. El actor comenzó a hablar de una relación específica que lo había transformado, una relación en la que se había sentido profundamente enamorado, pero también profundamente herido. Habló de errores que había cometido, de promesas que no había cumplido y de arrepentimientos que lo perseguían. Y lo más impactante de todo es que, aunque no mencionó el nombre de Serine directamente, las indirectas eran tan evidentes, las referencias eran tan claras, que era imposible no asociarlas con ella.
Atay habló de una joven actriz, talentosa y ambiciosa, con la que había compartido momentos inolvidables, pero también momentos de gran tensión y desacuerdo. Habló de la presión mediática que había afectado la relación, de los celos y las inseguridades que habían surgido y de la dificultad de mantener una relación sana y estable en medio del torbellino de la fama. Pero lo más revelador, lo más impactante de todo, fue cuando Atay admitió haber cometido errores que, según él, habían sido imperdonables. Habló de decisiones que habían lastimado profundamente a su pareja y de un comportamiento que había lamentado amargamente. En resumen, se disculpó públicamente por el dolor que había causado. Estas confesiones, como era de esperarse, causaron un revuelo inmediato en las redes sociales. Los fans de Atay y Serrini se dividieron en dos bandos, aquellos que lo aplaudieron por su honestidad y valentía, por su capacidad para reconocer sus errores y por su disposición a pedir perdón, y aquellos que lo criticaron por ventilar públicamente detalles de su vida privada, por exponer a Serrini al escrutinio público y por utilizar su relación pasada para generar publicidad. Pero lo más importante, lo que realmente importaba, es que estas confesiones llegaron a oídos de Serrini. Y según nuestras fuentes, la reacción de la actriz fue de incredulidad, de sorpresa y de profunda decepción. Serrini, al parecer, quedó completamente en shock al escuchar las declaraciones de Atay. No se esperaba que él hablara de su relación de una manera tan abierta y honesta, de una manera tan cruda y sin tapujos. Si bien Serrini siempre ha sido reservada con su vida personal, prefiriendo mantener un perfil bajo y alejado de los escándalos, las palabras de Atay la tomaron por sorpresa y la dejaron visiblemente afectada. Según allegados a la actriz, Serrini se sintió traicionada por el hecho de que Atay revelara detalles tan íntimos de su relación sin consultarle previamente. Si bien reconoce que la relación tuvo sus altibajos y que ambos cometieron errores, siente que Atay la expuso innecesariamente al escrutinio público, reviviendo heridas que ya estaban cicatrizadas y generando un nuevo torbellino de especulaciones y rumores. Además, según estas mismas fuentes, Serrini está molesta porque siente que Atay está utilizando su relación pasada para generar publicidad para su nuevo proyecto. Si bien es cierto que las confesiones del actor han generado un gran interés mediático y han catapultado su nombre a los titulares de todo el mundo, Serrini siente que está siendo utilizada como un instrumento para aumentar la popularidad de Atay, como un cebo para atraer la atención del público. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Está realmente arrepentido Atay de sus errores pasados, o está simplemente buscando llamar la atención? ¿Está siendo sincero en sus disculpas, o está actuando para limpiar su imagen pública? ¿Y cómo afectarán estas confesiones a la relación entre Atay y Serrini? ¿Será que estas declaraciones han cerrado definitivamente la puerta a una posible reconciliación? Es difícil saberlo con certeza. Como les dije antes, la respuesta es compleja y está llena de matices. Lo que sí es claro es que estas confesiones han reabierto viejas heridas y han puesto a prueba la relación entre estos dos actores. Si bien es poco probable que vuelvan a estar juntos, el hecho de que Atay haya hablado tan abiertamente de su relación pasada sugiere que aún siente algo por Serrini. Sin embargo, también es posible que Atay simplemente esté tratando de cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante. Al admitir sus errores y disculparse públicamente, tal vez esté buscando liberarse del peso del pasado y comenzar de nuevo. Tal vez esté tratando de dejar atrás los fantasmas de una relación que lo marcó profundamente y de construir un futuro más brillante y prometedor. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las confesiones de Atay han generado un gran revuelo y han puesto a Serrini en una situación difícil. Ahora solo queda esperar para ver cómo reaccionará la actriz y qué consecuencias tendrán estas revelaciones en su futuro profesional y personal. Lo que está claro es que la historia de Atay y Serrini sigue siendo un tema de interés para muchos fans y que cualquier novedad sobre su relación siempre generará titulares. Y aquí estaremos nosotros para mantenerlos informados de todo lo que suceda, para analizar cada detalle y para ofrecerles nuestra perspectiva sobre este culebrón que parece no tener fin. En resumen, hoy hemos diseccionado las explosivas confesiones de Atay Ulusoy sobre su relación pasada con Serrini y Sarkaya, las cuales, aparentemente, han dejado a la actriz en shock. Hemos explorado los posibles motivos detrás de estas declaraciones y las consecuencias que podrían tener en el futuro de ambos actores. Una historia llena de pasión, arrepentimiento y sobre todo, mucho drama. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todos los detalles que les hemos compartido. No olviden dejarnos sus comentarios abajo.
¿Qué opinan de las confesiones de Atai? ¿Creen que Serena tiene motivos para estar molesta? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así que a darle like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.